¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. René Descartes. Muy bien, estimados oyentes de Soliloquios de un Metafísico, estamos en la segunda media hora del programa. Gracias por su amable atención y también por esperar esta segunda emisión, estar atentos aquí al programa de Soliloquios de un Metafísico con el tema de hoy. Bueno, más el tema es una reseña del Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, el 17 Congreso Internacional de Filosofía, con el tema Filosofar en México en el siglo XXI, adversidad y novedad de la época. Ya estuve comentando sobre algunas mesas magistrales, sobre lo que pasó en el evento, las personas que pude conocer por allá y cómo estuvo todo el movimiento en aquel congreso, en aquella ciudad de Morelia, Michoacán, México. Una ciudad muy bonita, muy agradable, el clima sabrosón, solecito, frío también, y bueno, muy colonial, su acueducto, catedral, plaza de armas, todo muy bien, excelente. También la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, excelente. Y la otra sede, la sede alterna a la Seconexpo, excelente lugar. Todo salió a pedir de boca. Fue un evento muy agradable, con personalidades importantes, también con personas que hicieron posible que se desarrollara este evento. Todo el staff, toda la logística que hubo se coordinó muy bien, con algunos pequeños detalles, pero al fin y al cabo todo salió como debía ser, un evento muy coordinado, bien, y esperando que así sean los demás eventos que vayan realizando. Pues en la primera parte les comentaba sobre las mesas que se iban haciendo, sobre cómo se fue trabajando, y les comentaba brevemente algunas mesas en que estuve participando, en algunas magistrales. Y la última que les comentaba era sobre la presentación de la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana, CEFILIBE, que la presentó el doctor Gabriel Vargas Lozano, Victorico Muñoz Rosales, Guillermo Hurtado, Eduardo Sarmiento y César de Rosas. Les explicaba pues que era un esfuerzo grande, ingente, para proyectar la filosofía mexicana, y se vieron las repercusiones y del talante que se tiene en México, la filosofía, cómo impacta a la sociedad y al individuo, y también a el Estado mexicano en cuanto al tema de la educación. También les quiero comentar que una conferencia magistral del doctor Remy Bragg de la Universidad de París, de la Sorbona, en la mesa Estudios Cruzados sobre la Modernidad, hablaba de la metafísica como necesidad para la vida humana. Ese era el tema que tenía el doctor Remy Bragg. Fue una mesa interesante, ya que de manera muy prístina, muy acabada, el doctor explicaba cómo es que esta disciplina, que parece que ya no tiene mucha injerencia en la conformación de las sustantividades humanas, en las realidades personales, cobra relevancia, de que decía, la metafísica es una necesidad humana. Eso es lo que decía el doctor. Y hablaba de los griegos, empezando nuestra disertación sobre el cosmos, y que después se va convirtiendo en una filosofía primera ya con Aristóteles,
hasta llegar también con una metafísica naturalis en el sentido kantiano del término, aunque Kant no iba a aceptar que la metafísica pueda ser una ciencia en el sentido tanto positivo, porque necesitaba, Kant buscaba los juicios sintéticos a priori para la conformación de la ciencia, una verdadera disciplina que adquiere el conocimiento, aunque no negaba que la metafísica era una disposición natural del hombre. Es así que a través de muchos ejemplos el doctor Remy hablaba de la necesidad de esta metafísica para la vida humana. Es interesante ya el mismo título de la conferencia magistral, que se llevó más de 1 hora y media, en donde todos estuvimos muy atentos ahí a la exposición del doctor Remy. Al final hubo una ronda de preguntas donde se le cuestionaba precisamente sobre esta línea, en donde por qué decir que hay una necesidad de la metafísica para la vida humana, lo cual contestaba que si bien el hombre parece que se ha desprendido, que quisiera desprenderse de la metafísica, parece que no puede en este sentido de que es algo que le permea más allá de su ser y es una disposición también para pensar en este tipo de disciplina. El hombre es el que la conforma, pues la reseña, la metafísica. Interesantísima la conversación con el doctor Remy. Bueno, los asistentes ahí fuimos muchos, se llenó el salón, tanto así que bueno, faltó tiempo para seguir preguntándole e inquiriéndole sobre este asunto. Hubo también otras mesas interesantísimas como el de filosofía política, que se titulaba Visiones contemporáneas sobre la filosofía. Ahí hablaban de la liberación humana del fundamento de la vida comunitaria, un análisis filosófico del neoliberalismo, el amateurismo libertario como nueva política de las CIES, Freire en la ciencia. También había filosofía de la lógica y del lenguaje, lógica epistémica, filosofía mexicana, el discurso escolástico mexicano del siglo XIX. Había filosofía política de Rousseau, una conferencia magistral que se tituló La libertad como esencia del hombre, reflexiones sobre Rousseau, de Marino López Antonio Luis, de UNAM, FESACatlán. También hubo un taller, Workshop of Philosophy of Science, de Alexander Beard, esto en la mesa de filosofía de la ciencia. Había otra de filosofía y liberación, las voces excluidas, hablaban ahí hacia una ética ecológica, sistemas sustentables, hablaban de la pobreza, de justicia social y ecológica, y por supuesto había también hermenéutica. Ahí había temas de hermenéutica, lenguaje y los medios de comunicación, la llamada triple, erotismo, poesía y muerte. También hablaban de imagen poética, una aproximación a la hermenéutica desde la poética de Gastón Bachelard. Muchas mesas interesantes, también había mesas de ontología en donde hablaban el problema de la verdad histórica, historia y verdad como símbolo, y por qué no, también había teoría crítica desde las Américas, una mesa de teoría crítica en filosofía social crítica, otro había un taller de didáctica de la filosofía interesantísimo, impartido por el doctor Alejandro Cerletti. El título era Taller Saber Filosofía y Saber Enseñar Filosofía, Tensiones y Continuidades. Ahí en este taller de didáctica de la filosofía, bueno, el doctor Alejandro Cerletti especificaba el modo de saber filosofar y luego saber cómo se puede enseñar a enseñar filosofía. Y esa mesa, me acuerdo, estaba también llenísima, no había mucho espacio para otra persona ahí. Esa fue muy interesante. También hubo mucho de Gadamer, de Octavio Paz, hablaron de Levi Strauss, de la modernidad, de todo esto, el sentido. Rousseau tenía bastantes mesas
Y una mesa que les quiero comentar, reseñar, fue esta interesante, también una presentación del libro, antes de la mesa, la presentación del libro de Gadamer, que participaban Mauricio Beuchot, y bueno, titulaban Hombre de Dios entre la filosofía y el cristianismo y nuestra difícil fragilidad laicidad. Beuchot presentaba ahí este libro y comentando sobre el laicismo, el cristianismo y el vínculo que se da entre estos dos en la relación del tópico de hombre y Dios. También había la mesa de Gadamer, no podía faltar, por supuesto, acontecer y comprender la hermenéutica crítica tras 10 años sin Gadamer. Esto para los que sean interesados en la filosofía de Gadamer. También había gadamerianos ahí interesados en hacer presente la filosofía de este compadre llamado Hans Georg Gadamer. Pues ahí estaban, y ahí estaba el libro también para comprarlo, preguntarle directamente al autor. Estaba ahí junto con Mauricio Beuchot, y también estaba el compañero que nos reseñaba sobre Gadamer. Fue muy concurrida también esa mesa. Había otro libro interesantísimo que se titulaba Breve Historia de la Utopía. Esto era de Rafael Herrera Guillén, de España, de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hablaba de cómo él veía a la utopía, y hacía un recorrido desde los libros de Platón, desde el Timeo hasta la Atlántida de Bacon, y bien pasando por la utopía de Tomás Moro, relacionándolo con los hechos sociales de los indignados. También presentaba una relación de cómo se conformaba la utopía en nuestra realidad, haciéndola pasar por algo pues no interesante, no digno de estudio, que él retomaba en su libro, en un libro muy conciso, muy interesante, que también estaba ahí a la venta, y a precio muy accesible para todos los interesados en este tema de las utopías, y que había bastante material para comentar. Después de eso hubo una mesa de hermenéutica, una conferencia magistral dictada por el doctor Mauricio Beuchot Puente de la UNAM, en donde el título era La hermenéutica analógica y el nuevo giro ontológico. Aquí Beuchot Puente explicaba más a detalle qué era la hermenéutica analógica, cómo podíamos acceder a ella, y algunas limitaciones, distinciones en cuanto a otras hermenéuticas, como lo puede ser de Mauricio Ferraris, que fue el último y que es el que quiero comentar al final. Entonces Beuchot, de una manera muy interesante, muy afable, muy amena, daba la conferencia, aventando 2-3 chascarrillos, y entonces la conferencia no fue nada aburrida, duró también más de 1 hora y media, 1 hora 40, donde exponía esta parte que él cree fundamental de la hermenéutica analógica, no llevando a solamente una ontología, y donde se media el lenguaje para esta interpretación entre las dos personas que ya llevan a un diálogo, ¿no? Y también esa mesa magistral, conferencia magistral, se llenó demasiado. Al final se le hicieron las preguntas, iba respondiendo una por una, tanto así que bueno, no alcanzó el tiempo otra vez y tuvimos que esperarnos para abordarlo afuera y seguir comentando con el autor Mauricio Beuchot, que muy amable, siempre accedía a todas las preguntas de una manera muy clara, concisa, y siempre con un buen humor. Yo no sé qué había comido en la mañana, que andaba de muy buen humor el doctor Mauricio, que siempre es así, ¿no? Es interesante el carácter que tiene el doctor Beuchot. Bueno, sus clases son muy amenas. Y eso que no voy por la línea tanto de la hermenéutica ni del lenguaje, pero aún así me gusta conocer, saber lo que está trabajando la hermenéutica y todo este asunto de el lenguaje. También les quiero comentar que había precisamente otra mesa de ontología, historia y verdad, en donde se abordaba estos temas de metafísica, ontología
algo de epistemología. En ella, específicamente, a mí la que me interesó mucho fue la del doctor José Alfonso Villa Sánchez, de ahí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, precisamente que trabajan en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que se titulaba El ser como actualidad de lo real en el mundo. El ser como actualidad de lo real en el mundo, del doctor Alfonso Villa. El doctor Villa trabaja cuestiones que son muy interesantes, en especial a mí me gusta mucho que habla de la filosofía de Zubiri, pero no solo se acota a Zubiri, sino abre el panorama para dialogar con la fenomenología, con cierta hermenéutica, con toda esta metafísica, y un gran conocedor pues en esta línea de esta disciplina de la filosofía. El doctor Villa hablaba y explicaba solamente el término actualidad en la filosofía subiriana y cómo el ser es actualidad de lo real en el mundo. Para eso echó mano de todos los conceptos subirianos explicados de una manera muy sucinta, pero que por ser sucinta no significa que sea poco digna de estudio. Al contrario, explicar solamente el concepto de actualidad en la filosofía de Zubiri es algo muy difícil, porque el concepto de actualidad no remite al sentido aristotélico de acto, sino solamente a estar presente en el mundo. Eso es lo que significa actualidad para Javier Zubiri, pero tampoco el ser no es eso que hay que desvelar, no es ese hipocaimenon, no es esa sustancia, no es eso que está debajo de. El ser de la actualidad es ser actual, ser estar presente en el sentido físico. Eso es lo que va a significar para Zubiri el ser. Cambia radicalmente la noción de entender el ser desde la filosofía griega, pero que Zubiri lo retoma, bueno, para hacer su propio sistema filosófico que le llevaría toda la vida en conformar esta visión de una metafísica cerrada, ya que el tiempo en que vive Zubiri, bueno, es algo extraño a veces de comprender, porque vivió en esta tensión del 1898 hasta 1983 que fallece, y con las dos segundas guerras mundiales, la explosión de la técnica, de la tecnología y de todos los sismos en la filosofía, el existencialismo, el positivismo, todo esto, pero no se encajó en esos sismos, sino que hizo un gran esfuerzo intelectual para pensar desde otra postura radical, sin dejar de lado la realidad que le permeaba. Y es así que bueno, que el doctor Alfonso Villa explica de manera interesante, además muy acabada, cómo entiende el ser Zubiri, que es actualidad de lo real en el mundo. Le hacían muchas preguntas, salió por ahí un husserliano acérrimo que empezó a hacer las distinciones desde Husserl, pensando que Zubiri no había leído a Husserl, y cosa más errada, porque Zubiri fue alumno de Husserl, de hecho le dedicó su tesis de doctorado en Lovaina. Y bueno, Alfonso Villa, con esa caballerosidad que le distingue de contestar de manera muy cautelosa, muy precisa, le explicaba que precisamente Zubiri, un gran conocedor de primera mano de la filosofía husserliana, y tomaba como interlocutores a Aristóteles, a Heidegger y a Husserl, pero sacaba ciertas cosas y conclusiones de ahí para llevarlos a su reflexión filosófica. Y bien, se puso sabrosona, suave y tropical la conversación que se tuvo en esa mesa, y al final también nos quedamos discutiendo un poco todos estos términos de que hablaba Zubiri. Por último, la final, la conferencia magistral que tuvo un gran auge fue la de mi compadre, el doctor Mauricio Ferraris, donde moderó, el doctor Di Piero. La conferencia magistral se titulaba Realismo Positivo, o bueno, más, él lo decía, el New Realism, donde hablaba Ferrari sobre qué entendía él sobre cómo era este realismo positivo, cuáles eran las repercusiones de entender la forma de este realismo positivo, haciendo pues un hincapié de la distinción entre el realismo clásico, el realismo ingenuo, y este realismo que él propone o está trabajando,
en distinción un poco con un poquito de Gadamer, hablaba algo de Gadamer, hablaba algo del lenguaje, como nos media el lenguaje, y de qué forma hermenéuticamente se puede entender este realismo, abocado pues a distinciones que hacía muy precisas, también con con unos ejemplos algo graciosos. Ponía el ejemplo de los celulares, en una ontología ahí del celular. Hablaba también sobre las imágenes que se puedan proyectar sobre eso. Y también daba sin fin de ejemplos cómo se entendía el viejo realismo y lo que él le proponía a Ferraris. Dio la conferencia en español. Él decía que no hablaba muy bien español y se le iba a hacer difícil expresarse, a excepción de dos, tres palabras, se le entendía muy bien, y a veces mezclaba el español con el italiano, metía cosas de inglés, pero aún así se le fue muy entendible la conferencia que dictó el doctor Ferraris, explicando sobre lo del realismo positivo, el nuevo realismo que estaba trabajando, ¿no? Y se explicaba también lo de la historia de la hermenéutica, cómo la entendía, y el nuevo trabajo que viene haciendo allá en la universidad donde trabaja. Esta mesa estuvo llena a reventar, creo que fue más concurridas, bueno, fue muy concurrida, estuvo llena, no había un lugar ahí, todos queríamos escuchar a Ferraris, y al final tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, preguntarle rápidamente cómo entendía, bueno, el trabajo de la filosofía en México. Luego les compartiré la entrevista, la tengo por ahí en el canal de YouTube. Si quieren entrar al canal de YouTube, pueden escuchar los programas grabados de Soliloquios. Busquen mi nombre en YouTube, es Alberto Rafael León Ramos, ahí van a salir todos los programas. Ahí pueden ver la entrevista que se le hizo a Ferraris sobre cómo ve la filosofía en México, el asunto de la multidisciplinariedad de las humanidades, cómo es que es importante la multidisciplina en las disciplinas humanísticas y para qué sirve en la conformación del conocimiento y la cultura. También si tienen Twitter, en arroba soliloquiosmex, ahí también pueden comentar algo, o en el Facebook como Radio Soliloquios de un Metafísico, o con mi nombre Alberto Rafael León Ramos. Ahí espero sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones que quieran dar. Es así que este Congreso Internacional de Filosofía terminó de una manera magistral, no solo con la conferencia de Ferraris, sino con la entrega de reconocimiento al doctor Jaime Labastida, la medalla Fray Alonso de la Veracruz, también con el homenaje al doctor Luis Villoro Toranzo. Fueron más de 2 horas y media, pasaron varios exponentes explicando la filosofía de Villoro, las aportaciones y repercusiones, su diálogo con el zapatismo, también la forma en que entendía la democracia Villoro, en donde hubo un lleno total en el Teatro Morelos, ahí de la Seconexpo. Excelente la culminación de el Congreso. Terminando eso, nos fuimos a la cena de gala de la AFM, donde hubo música, hubo pirecuas, hubo música purépecha, y la cena muy rica, muy sabrosona, bueno, 3 tiempos, excelente, donde pudimos charlar más con nosotros colegas que estaban ahí y ya preguntarles directamente las dudas que nos generaron sus conferencias. En especial yo me acerqué a Ferraris, también me acerqué a María Doctora Alfonso Villa, a Teodoro, a Federico Marulanda, a todos ellos. Por ahí estamos ahí preguntándole, como siempre, inquiriéndole, y de una manera muy afable, muy alegre, pues respondían las preguntas. El congreso fue interesante, y yo quiero cerrar diciendo que la filosofía está presente en México de una manera interesante, y estos congresos dan cuenta de que la filosofía tiene mucho que aportar desde su campo, desde las humanidades. A diferencia de la ciencia, tiene otra forma de abordar el conocimiento. Lo que pasa es que no se entiende, entonces yo invito que te acerques a estos temas de la filosofía, si conoces mucho, poco, que lo compartas, y que generemos una cultura no solo desde las humanidades o desde la filosofía, sino también desde la multidisciplinaridad. Y para eso te invito a que busques la página de ANEF,
en su congreso multidisciplinario, el quinto, el CONAM 5, que va a realizarse en la ciudad de Guanajuato. Por ahí que estaré compartiendo el promocional, también el cartel y la convocatoria. Es así que me despido de esta emisión. Espero te haya gustado la reseña de este 17 Congreso Internacional de Filosofía hecho por la Asociación Filosófica de México con el tema Filosofar en México en el siglo XXI, adversidad y novedad en la época. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Te quiero dejar con Nina Simone con la canción Just in Time. Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way, click, 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 click.